Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar pendientes allí. Muchas gracias por sus comunicaciones, sus comentarios. Muy amables por seguirnos en este recorrido que hemos venido haciendo desde hace ya unas semanitas. Estamos haciendo esta transmisión en relación con el asma, la rinitis, dos temas que abarcan bastante. Esperamos que les resulte útil y sin más introducción arrancamos. Pero vamos a hacer primero un poquito de Rafael. Voy a poner un videíto con sonido. No te pregunté previamente, este sonido es audible, el sonido directo de video sale directo al aire. Perdónenme un tris. Sí, doctor. Debe compartir pantalla y en la opción de compartir pantalla, en la parte inferior debería aparecer una opción de compartir el audio del computador por el que está emitiendo. Ajá, ja, 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 ja. Ya va. Entonces, check was. Ajá. Bueno, creo que no. Listo, no importa. Muy bien. Los gajes técnicos. Muy bien. Entonces, les mencionaba que este tema es un tema bastante recurrente, es uno que realmente se ve con mucha frecuencia en la consulta cuando se presentan pacientes en edades tempranas, en el área infantil. El caso del asma específicamente, estamos hablando, esta es una página de la Organización Mundial de la Salud, y quería destacarles precisamente la cifra que se menciona de personas con asma. Esto fue tomado ayer, antier, de la página de la Organización Mundial de la Salud. Y este es el texto que aparece allí. 339 millones de personas con asma en todo el mundo y más del 80% de muertes que se asocian con el asma se producen en países que tienen ingresos bajos y medio bajos.
lo cual por supuesto nos ubica en ese grupo de riesgo de que se le complique eventualmente un niño con asma, una persona joven con asma, y eso eventualmente lo pueda llevar a fallecer. Los pulmones, las vías respiratorias, para que partamos del proceso de entenderlo, las vías respiratorias tienen como elementos primordiales los pulmones. Los pulmones son un tejido muy elástico que tiene por dentro un árbol muy frondoso, muchas ramitas, una rama que se divide en dos ramas que se dividen en cuatro ramas que se dividen en 8, y así sucesivamente hasta completar 23 generaciones, donde terminan en unos tubitos extremadamente delgados, muy delgados, que a su vez terminan en unas bombitas muy parecidas a un ramo de uvas. Aquí están las uvitas, fíjense ustedes. Realmente respiramos cuando este músculo poderoso, del que poco se habla, se contrae, y esa bolsa donde están metidos los pulmones se estira un poco y los obliga a estirarse a los pulmones para absorber el aire del entorno. Ese es el proceso de respiración. El aire ingresa, se intercambia en estos globulitos, entra el aire fresco y se devuelve el aire usado para salir de nuevo haciendo el camino de regreso. En el caso del asma, no es tanto finalmente que se dificulte que ingrese, es más la dificultad para que salga. Allí es donde se encuentra el problema, y básicamente se encuentra porque estos tubitos que tienen musculatura, que tienen musculitos aquí alrededor de ellos, se contraen, y por eso es que se oye muchas veces el ruido de la respiración, se oyen piticos cuando el aire intenta atravesar esos tubos estrechos que se han cerrado más. Eso cuando se está presentando una crisis de asma. La rinitis puede ser básicamente de dos tipos. Podemos hablar de una rinitis alérgica y una rinitis que no es alérgica. Esta rinitis no alérgica tiene como manifestación más frecuente la que se produce con la gripa. En última instancia, la gripa lo que hace es inflamar esas vías respiratorias, esa parte interna de la nariz, y como consecuencia, como está inflamada, pues está irritada, produciendo más moco, produciendo secreción, en fin. Aunque algunas veces en algunas personas hay irritantes aéreos, me hace estornudar el detergente, o me hace estornudar el Clorox, o me hace estornudar cualquiera de esas sustancias que me ha irritado el interior de la nariz, me ha producido una rinitis no alérgica. La más típica, como les digo, es la relacionada con la dada por la gripa. La nariz es una de las partes de las vías respiratorias altas que se infecta con mayor frecuencia. Aquí tenemos, para ubicarnos, así como vimos en detalle los pulmones, aquí tenemos la nariz. La nariz tiene por dentro un hueco relativamente grande. Fíjense ustedes que es un hueco bastante grande. Hay un hueco a cada lado de la cara, debajo de los ojos. Fíjese cómo está el hueco aquí debajo de los ojos. Aquí está ampliado ese hueco y visto en detalle. Y ese hueco entra el aire, y con estas tejitas que hay acá, el aire choca, se humedece,
se calienta y de esa manera llega caliente a los pulmones. Aquí tenemos el paso del aire hacia los pulmones, la tráquea, ese anillito que sentimos aquí en el frente cuando se toca la garganta. Aquí está la lengua, aquí están los dientes, pero básicamente la rinitis afecta este sector en primera instancia. Esa es el área que se afecta realmente. Aquí tenemos que esa afectación lo que hace es producir una serie de síntomas, el más manifiesto, el más notorio de ellos es el estornudo. Esa rinitis puede ser aguda, es decir, que se presenta con una corta duración. Puede ser porque algo me irritó la nariz, porque un olor, porque una pintura, porque un detergente me hizo estornudar, o puede ser por una alergia, por una infección viral, como ya lo mencionábamos, o por una infección bacteriana, donde tengo esa rinitis que se me presentó en un tiempo relativamente corto. Cuando la rinitis se extiende en el tiempo, se suele combinar con sinusitis crónica, es decir, esto que se llama seno paranasal se inflama y además se infecta. Y como se inflama y se infecta, pues tenemos que empieza a producir secreciones y todo ese tipo de cosas, a veces malolientes, y tenemos una rinosinusitis crónica. Esa es la diferencia entre una y otra. Los síntomas en el asma pueden variar de una manera significativa entre una y otra persona. Algunos pueden tener de cuando en cuando un ataque de asma, sienten que se ahogan, que no pueden respirar bien, les suena la respiración. Otros tienen esos síntomas, pero únicamente en determinados momentos. Les sucede cuando hacen ejercicio, cuando corren, cuando se mueven o cuando ríen o hablan. Hay muchos niños que ustedes se dan cuenta que en el momento que empiezan a reírse, a hablar con frecuencia, a hablar durante un periodo prolongado, entonces empiezan a tener esa sintomatología o por lo menos a tener tos. Y finalmente hay otro grupo de personas que sufren de asma que tienen síntomas todo el tiempo se les está presentando. La rinitis alérgica casi siempre se manifiesta con prurito, con piquiña, como dice la gente popularmente en la nariz, le pica la nariz, le molesta. Uno ve con mucha frecuencia que la persona se pasa la mano y suerve como una forma de aliviar un poco tanto la picazón como la secreción. Tienen estornudos con frecuencia. Tienen secreción nasal. La gente dice popularmente, uy, se me descongeló la nariz. Tienen congestión, a veces hablan gangoso, como si tuvieran la nariz tapada, porque esas partes que estábamos viendo ahora de los senos paranasales se crecen y como se crecen, están obstruyendo el paso del aire. Además, muchas veces se hace extensiva la manifestación. Los ojos se ponen colorados, se ponen llorosos, pican y pueden producir otra serie de síntomas que en principio no parecerían estar relacionados, pero que involucran dolores de cabeza, los párpados están hinchados, hay ojeras, puede haber tos y puede haber incluso sibilancias, es decir, que al respirar se siente un silbidito. Cuando se tiene una crisis de asma, entonces típicamente la persona tiene dificultad para respirar, por supuesto. Muchas veces siente que le están presionando, que le están comprimiendo el pecho y cuando intenta sacar el aire, entonces hay silbiditos que se le presentan. Cuando el asma está muy extendida,
entonces en la noche empiezan a tener problemas, no duermen bien, se despiertan con frecuencia, se despiertan asustados, tienen que estar sentados, en fin, o presentan tos o esos silbiditos de los que hablábamos ahora. Y ni se diga cuando tienen una gripa. Ahí viene el acabose porque se complica todo, se hacen mucho más agudos los síntomas, mucho más graves y tienen que terminar en un hospital para que les hagan las correspondientes inhalaciones, les hagan terapia respiratoria para tratar de mejorarles un poco la facilidad de respiración. Esto hasta aquí típicamente se cierra en cualquiera de los dos casos, en el caso del asma o en el caso de la rinitis, con una frase que se repite con frecuencia. Señora, señor, acostúmbrese porque esto es para toda la vida y no se cura. Sea juicioso, utilice su tratamiento, tómese sus pastillas, tómese su jarabe, utilice su inhalador o cualquiera que sea el remedio que le dan. Y tenga paciencia. Si es una persona joven, entonces se complementa diciendo, espere porque a lo mejor cuando llegue a los 18 años se le quita. Eso es todo lo que sucede. Pero aquí es donde viene el cambio, aquí es donde viene la diferencia de lo que planteamos nosotros cuando estamos hablando de nutrapédica. No estamos planteando un tratamiento, no, esto no es una oferta de un tratamiento que si se come esto o lo otro se va a curar. No podríamos decirlo desde luego, porque hay muchas variaciones dependiendo del caso específico de la persona. Y esas variaciones ameritan manejos ligeramente distintos. Pero en términos generales, podemos hacerle caer en la cuenta algunas cosas que en la alimentación pueden contribuir a agravarle los síntomas y algunas cosas que en medio de esa misma alimentación pueden contribuir a mejorarle los síntomas. Pero es interesante que nos devolvamos en el concepto que estamos manejando, que rebobinemos el casete para alguno de los conceptos que hemos tocado varias veces en las distintas charlas. Itis es la terminación general en palabras que se refieren a inflamación. Por eso se habla de artritis, por eso se habla de otitis, por eso se habla de gastritis, implicando que ese órgano está inflamado. Está inflamado el estómago por dentro, o están inflamadas las articulaciones, o está inflamado un oído, en fin. Eso es a lo que se refiere itis. Y aunque las dos palabras no terminan necesariamente en itis, solo rinitis, el asma también es una itis. El asma, en última instancia, es un proceso inflamatorio que explotó y como explotó produce toda su sintomatología. Entonces estamos hablando en el fondo de un proceso que tiene el mismo trasfondo que venimos mencionando todo el tiempo. Por eso pedimos que regrese un poco el casete a todas esas circunstancias que hemos mencionado, o los problemas articulares con la artritis, o los problemas de síndrome de colon irritable con el intestino inflamado, o cualquiera de todas esas situaciones que hemos mencionado hace referencia a tener un trasfondo de inflamación. Y efectivamente estamos en este caso hablando de un trasfondo de inflamación promovido en mucho por circunstancias que dependen de nosotros y por algunas que eventualmente no dependen de nosotros, que ya las veremos en esto que les presentamos. En todo caso, lo que puedo decirles con conocimiento de causa, con el conocimiento dado por el manejo repetido de pacientes con asma, es que definitivamente sí hay una solución y tengo que disentir, tengo que apartarme de la idea
que es un problema de por vida, que no tiene solución, que toda la vida hay que tomar medicamentos. Difiero de ese concepto. Entonces podemos decir que hay una luz al final del túnel para quitarse de encima ese odio, ese uso odioso de los inhaladores y de los jarabes y de los medicamentos y todas esas cosas. Recuerden que el sistema inmune es nuestro sistema de policía, es nuestro sistema de vigilancia. Nos está prestando el servicio de manera constante, recorriendo todos los rincones del organismo, revisando que no se haya filtrado nada extraño. Es un sistema muy mesurado, muy controlado, que revisa con cuidado y que eventualmente enfrenta a ese bicho, a ese microbio, a ese parásito, a esa bacteria patógena que enferma, que se nos coló en el organismo. Desde ese punto de vista, la cosa marcha muy bien. El sistema inmune nos protege y nos mantiene en situaciones donde no se desarrolle. Si ingresó un parásito, una bacteria, un virus, el sistema inmune se encarga, como la policía, de retenerlo, de detenerlo, de encerrarlo y eventualmente de matarlo para que no nos afecte. Pero ese funcionamiento debe ser básicamente de equilibrio. Tiene que ser un equilibrio y es un equilibrio de carácter dinámico. Así como esta equilibrista está sobre esa tabla de manera permanente moviéndose para no caerse, pero se mantiene en el mismo sitio más o menos, así se debe mantener el sistema inmune. No puede irse hacia allá, porque entonces empieza a generarnos daño, empieza a atacar nuestros propios elementos y tampoco puede ser muy flojo porque puede terminar permitiendo que ingrese cualquier cosa a nuestro organismo y nos genera problemas. Entonces debe ser una función de equilibrio. Oiga, ojo, estamos hablando de una función de equilibrio en términos de los dos elementos que estamos mencionando, tanto de rinitis como de asma, teniendo en cuenta que los dos afectan el sistema respiratorio, teniendo en cuenta que los dos son una manifestación de inflamación, teniendo en cuenta que esa inflamación hizo que el sistema inmune se saliera de control y empezara a tener manifestaciones que definitivamente nos hacen daño. Ese es el punto central, por eso hablamos de equilibrio. Pero ¿qué rompe ese equilibrio? Entonces empezamos con la eterna cantaleta que desafortunadamente hay que mencionarla. Tenemos las comidas industrializadas, sí, muy bonito, muy rico, muy agradable, muy picante, pero todos esos elementos que se le incorporan para darle esa apetitosidad que hace que la gente lo consuma, los colorantes, los estabilizantes, los preservantes para que no se dañen el estante, los sabores artificiales que se le dan, muchos de ellos tienen características alergénicas, es decir, pueden inducir reacciones de alergia. Y la reacción de alergia, en mi caso específico, no es que me brote, no es que me salgan ronchas, es que se me inflaman las vías respiratorias y me da un ataque de asma, o se me inflama la mucosa nasal y me da una crisis de rinitis, o me ayuda a mantener, a prolongar, a sostener esa rinitis, ese asma. Aquí ni se diga, tenemos un montón de cosas que participan del proceso. Tenemos queso, tenemos salsas, salsa de tomate coloreada, pan con trigo. Todo eso contribuye a que produzcamos más moco, a que produzcamos respuestas de tipo alérgico. Pero ¿cómo así?
Si eso va a dar al estómago y al intestino, ¿qué tiene que ver con la nariz? ¿Qué tiene que ver con los pulmones? ¿Qué tiene que ver con las vías respiratorias? No se me adelanten, esperen un tris. Aquí tenemos otros componentes del área de panadería. Yo tengo que confesarles, a mí me gusta la panadería, me encanta. Por mí me sentaría con una caja de galletas, con esta caja, y me dedicaría a comérmela. El punto es que tengo conciencia que no puedo hacerlo, no debo hacerlo, porque todos esos elementos, la base de todo esto, que es probablemente el trigo, genera problemas de tipo alérgico, especialmente en algunas personas susceptibles, en algunas personas que tienen esa tendencia. Los colorantes que hacen las gaseosas tan atractivas, los saborizantes que les hacen que le guste a la gente, aparte del azúcar y demás, también ponen en actividad, ponen en marcha el sistema inmune. La leche, desafortunadamente, y sobre todo, me da una pena horrible con los colegas que dicen que se necesita para el calcio, que se necesita para tener hierro, pero sobre todo, la leche que ha sido tratada con el proceso que ustedes ven en la bolsa que dice leche UHT. Leche que ha sido pasada por un proceso de ultrapasterización que efectivamente le mata las bacterias, la contaminación que pueda tener. Pero, estimados oyentes, audientes, acompañantes de estas charlas, se necesita un cierto grado de contaminación de la comida para poder completar el proceso digestivo. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo es que la piña, por ejemplo, la cáscara de piña, que yo les pido que la laven muy bien con agua y jabón y la estreguen para hacer el guarapo, esa piña de todas maneras se fermenta? ¿Cómo es que se fermenta si la lavé con agua y jabón? Resulta que queda contaminada todavía con un tricito de algunos seres vivientes microscópicos, de algunos microbios que en este caso son beneficiosos. Por una parte, ayudan a fermentar, se comen el azúcar, el azúcar de la panela, y con eso fermentan, producen una serie de sustancias de alcohol y se hace el guarapo. Pues eso mismo debería existir en la leche. Esa presencia de levaduras de contaminación benigna, beneficiosa, contribuye a que la leche en un momento dado se vuelva kumis, se vuelva yogur, dependiendo de cuál sea el tipo de bacteria, de levadura que ha contaminado, de bacteria, básicamente, que ha contaminado esa leche. Entonces se puede volver yogur o se puede volver kumis. Pero cuando esa leche ha sido pasada por esos procesos tan rigurosos, se vuelve un cuerpo absolutamente muerto y sus proteínas cambian. Y por ese cambio prácticamente se vuelve un cuerpo extraño que ingresa al organismo, en el intestino produce una gran reacción de rechazo y como consecuencia produce todas esas reacciones que estamos hablando de inflamación. Las carnes curadas, los embutidos, son otro elemento que por sus colorantes, por sus preservantes, contribuyen a que haya reacciones de ese tipo. A todos nos gusta. En nuestro medio, pues fuimos criados con morcillas, con chorizos de Boyacá, con morcillas de Bogotá.
Todos conocemos a Doña Segunda, pero es claro que todos esos elementos, en la medida que se industrializan más, que se llevan más hacia nivel industrial, que tienen que tener más preservantes, más estabilizantes, más saborizantes, más colorantes, más tóxicos se vuelven. Eso, en suma, cuando llega al intestino, cualquiera de estos elementos y muchos otros que no hemos mencionado, en esencia lo que hacen es que la pared intestinal, que en circunstancias normales no deja pasar nada, está tapizando la manguera del intestino para que la comida llegue, tenga contacto, se rompa, se haga el proceso denominado digestión, y una vez que se digiere, es decir, que se rompe en el tipo y tamaño adecuado de partículas, ahí sí el cuerpo lo puede absorber, lo puede utilizar para sus funciones, para sus fines. Pero en este caso ese proceso se altera porque la pared misma se inflama y se hace colador, permite que pasen, que en otra circunstancia no, permite que pasen cosas directamente a la sangre. Eso pone en alerta el sistema inmune prende la alarma, pone el bombillo rojo, suena el timbre muy duro y dice: se entraron los ladrones. Se entró algo extraño al organismo y empiezan a generar todas las reacciones que hemos visto a lo largo de las distintas charlas, porque dependiendo de mis características individuales puede irse por uno u otro lado, en el caso específico que nos ocupa hoy, por el lado de las vías respiratorias. Quiero recordarles, y me encontré esta gráfica que me pareció muy oportuna, que todos los rincones internos y externos del organismo están poblados de bichos en general, un porcentaje muy alto de bacterias, pero no es lo único. Tenemos también hongos, tenemos levaduras, en fin. Y este nos permite mostrar de manera muy clara, por ejemplo, que en los pulmones se encuentran más de 600 especies de bichos, entre la boca, los dientes, la lengua, la tráquea, los pulmones. Las vías respiratorias en general tienen más de 600 tipos de bichos. Algunos de ellos no son bienvenidos, peleamos con ellos, otros somos más amigables con ellos y nos ayudan a preservar, a proteger, a cuidar el terreno, nos prestan vigilancia para que no se entren aquellos extraños que no son bienvenidos. Si estamos hablando de la piel, de las uñas, del cabello, estamos hablando que hay más de 1000 especies de pobladores. Si estamos hablando del estómago, piensen en eso, estómago, donde se encuentra ácido, donde se encuentran un montón de cosas, y a pesar de eso se encuentran 25 o más especies de bichos viviendo en nuestro estómago. Ya hemos hablado muchísimas veces que el intestino está poblado entre 500 y 1000 especies o más de muchísimos tipos de bacterias, de hongos, de levaduras. Miren acá tan solo una muestra pequeñísima de todos aquellos que pueden estar viviendo en nuestro intestino. En el recto, en la vagina, se encuentran muchos de estos microbios viviendo. Con la gran mayoría de ellos hemos negociado. Ellos a su vez nos permiten cuidar, así haga de cuenta que tenemos un lote de esos que llaman de engorde,
y le decimos a alguien, oiga, véngase a vivir acá, no se lo voy a regalar, no es suyo, pero usted me ayuda a cuidarlo y yo lo dejo vivir acá y le doy comidita, ¿por qué no? Porque eso hacemos. Con esas bacterias que viven en la superficie de la piel, las alimentamos con la grasa que tenemos encima de la piel. Con aquellas que están en el intestino, pues por supuesto, con ese material vegetal que no sabemos romperlo, no tenemos herramientas para poderlo aprovechar como si fuera madera, pero no tenemos serrucho. Las bacterias tienen el serrucho y la grata y el cepillo y todo lo que sea para manejar esas maderas. Ellos nos ayudan, viven allí, comen de lo que le damos y nos ayudan a cuidar, produciendo toda una serie de cosas para cuando accidentalmente nos llega un patógeno, un bicho que enferma, no lo dejan avanzar, no lo dejan crecer y generalmente le ayudan a nuestro sistema defensivo a matar ese bicho invasor. Problemas nacen con el bebé. Ya lo habíamos mencionado en varias oportunidades y lo traemos de nuevo a colación. Un problema muy marcado es el parto por cesárea. Cuando el bebé nace por el canal vaginal, al pasar por la vagina de la mamá, se contamina, absorbe una parte de esas bacterias, de esas levaduras, de esos hongos presentes en el canal vaginal de la mamá. Eso le hace clic para que su sistema inmune se active, empiece a reconocer esto es mío, esto es mío, esto no es mío. Y de esa manera sepa quién puede ser amigo, a quién puedo dejar que entre y viva acá y a quién no debo permitirle la entrada. Pero cuando no existe ese paso por el canal vaginal, el resultado es que el niño dura mucho tiempo en aprender cuando está afuera a reconocer esa circunstancia, entonces se le altera la activación inmune, se le altera el reconocimiento inmune y empieza a gestarse, a nacer el proceso de alergias. Y ya dijimos que la alergia no es más que una itis, una inflamación que explotó rápidamente. Otra cosa que desafortunadamente sucede es que además que el niño nació por cesárea, como necesitan tenerlo aislado allá por cualquier circunstancia, en vez de darle la leche materna, lo primero que se hace es darle una fórmula. Existe muchísima publicidad, existe mucha información donde a pesar de que por una parte se dice que no, que esto no sustituye la leche materna, que lo mejor es la leche materna, realmente con lo que se le muestra a la mamá en la publicidad, le están diciendo completamente lo contrario. Si su hijo no se come este tarro, su hijo va a quedar bruto. Si su hijo se alimenta de leche materna, eso va a ser un bruto. Mejor déle este tarrito, que esto lo va a hacer que se vuelva un sabio Einstein y que fabrique un computador antes de los 3 años. A veces con muy buena intención, pero con pésimos resultados, y si me está escuchando allá en este momento, usted sabe a quién le hablo, sabe porque estuvimos hablando hace poquito, las mamás empiezan un bebé con un intestino inmaduro, no tiene siquiera 4 meses y empiezan a darle el huevito porque es que eso lo alimenta bien. O le empiezo a dar la sopita de pescado porque es que esa es muy nutritiva. O le empiezo a dar el juguito de naranja porque es que se le sirve para mover el intestino. O le empiezo a dar qué sé yo qué cosa. El bebé
tiene su intestino en proceso de maduración y la naturaleza es tan sabia que la leche materna se va adaptando a esos procesos evolutivos, a esos procesos de cambio, de crecimiento del intestino. Por eso ustedes ven que la leche en un principio es aguadita, es casi que agua y posteriormente va adquiriendo distintas consistencias, colores, porque se adapta a la edad del bebé. Le va siguiendo la pista para que su intestino vaya madurando de manera adecuada. Pero si usted empieza a ensayar con él, sobre todo antes de los 6 meses, seguramente le va a poner problemas. Hay que ser muy cuidadoso con las comidas que se le da a los bebés antes de los 6 meses. Hasta los 6 meses hay que hacer lo posible y un poco de lo imposible porque solamente el niño se alimente de leche materna. No hay ningún sustituto, no hay nada, absolutamente nada en ningún lugar del mundo que sustituya las bondades, lo que le aporta la leche materna al niño en todas sus etapas. A partir de los 6 meses se puede ya empezar, se le puede empezar a hacer un cambio, pero hay que ser cuidadoso, insisto, en qué se empieza a introducir, qué se le empieza a dar. No se puede darle toda la alimentación que tienen los adultos porque le vamos a generar problemas. Ni se diga cuando les parece muy gracioso empezar a darle al niño la papita frita. Tome, papito, vaya probando una papita frita de este paquete. O tome, papito, le voy dando aquí uno de estos pasaboquitas picantes tan deliciosos. Ni se diga. Eso es prácticamente llevar al bebé de cabeza a una respuesta alérgica en algún momento. Ahora, si definitivamente ya somos adultos, ya sobrepasamos esa etapa, pues lo que tenemos que hacer es buscar la forma de resolverlo. Y eso es lo que pretendemos hoy aquí en esta charla, el que ustedes vean las posibilidades que hay de que ese sistema inmune que por cualquier motivo se alborotó y me tiene la nariz produciendo ríos de agua, o ese sistema inmune que por algún otro motivo me está peleando y me causa dificultad respiratoria, entonces, ¿cómo puedo hacer para aplacarlo? Para decirle, tranquilícese, no pelee, no se preocupe, no me ataque, que yo soy su amigo, somos vecinos, compañeros, familiares, no tenemos que pelear. Esa alteración, ese cambio generado en el intestino, por todo eso que acabamos de mencionar, lo conocemos en el medio de nuestras medicinas, que no me gusta la denominación, la medicina alternativa, la medicina holística, prefiero la denominación, la medicina que ve a la persona como un todo, como no por pedacitos, sino como un todo. La medicina holística es el síndrome de mucosas. Síndrome de mucosas. Se refiere a esos cambios que se dan en esas superficies que recubren el interior de todas las cavidades. Aquí dentro de la boca hay mucosa, dentro de la nariz hay mucosa, dentro del estómago hay mucosa, dentro de la vagina, dentro del recto hay mucosa. En la parte respiratoria, en las vías respiratorias, hay mucosa. En el tubito que sale por el pene para eliminar la orina, hay mucosa. Esa mucosa es el tapete que recubre todo el interior de esas cavidades, de esas vísceras huecas. Y cuando se inflama, ese tapetico que lo recubre, en alguna o en varias de esas áreas, estamos hablando del síndrome de mucosas.
Y ese síndrome de mucosas es causa de un montón de enfermedades en los adultos. Vean, repase la lista. Mire, rinitis alérgica, sinusitis crónica, infecciones respiratorias, bronquitis, cada rato, amigdalitis, síndrome bronquial obstructivo, tengo problemas como si hubiera fumado, el asma misma, el reflujo, se me devuelve la comida, ¿qué será? La gastritis, el estreñimiento, el intestino irritable, los cólicos menstruales, la endometriosis o la infertilidad, las infecciones urinarias que se repiten y repiten, pero ¿qué será, doctor? Que cada rato tengo infección urinaria y me dan antibiótico y se me quita por un tiempo y otra vez vuelve y me da. Los hongos vaginales, esos flujos que no se quitan, que duran y duran, y utiliza cremas, y utiliza óvulos, y utiliza lavados, y utiliza un montón de cosas, y sigue con su problema que le causa vulvovaginitis, que le causa candidiasis. Está en un síndrome de mucosas. En los niños ni se diga, las itis, todas las itis que siempre se encuentran, la otitis, amigdalitis, adenoiditis, diarrea, dolor cada rato, el niño se queja, le duele el estómago, la esofagitis, se le irrita el esófago, le da rinitis, tos, estreñimiento, puede que no le dé todo al mismo tiempo. Yo no estoy diciendo que todo esto se presente al mismo tiempo en la misma persona, no. Depende, como siempre, de una gran cantidad de factores. Empezamos a chulear alguno de los elementos de esa lista. Pero el caso concreto y lo que quiero transmitirles en estos conceptos de hoy, estimados amigos, es síndrome de mucosas, que se manifiesta en cualquiera de estas formas. El síndrome de mucosas típicamente le gusta andar acompañado. Las manifestaciones que produce no las produce en un solo sitio. Generalmente va la una acompañada de la otra. Entonces nos encontramos, la medicina holística mira todo el conjunto, trata de evaluar todo ese conjunto para hacer un tratamiento que revise ese conjunto para que se haga el tratamiento involucrando toda esa afectación del sistema. Los medicamentos, claro, son necesarios en algún momento, de cualquier naturaleza que sean, de los que quiera que sea que usted se tome, pero le ayudan por un tiempo. La buena comida le ayuda para siempre. Entonces, el paso número uno fundamental es tener cuidado con quiénes son los invitados, quiénes vienen a acompañarnos en el camino de la vida en nuestras distintas cavidades. Este es un artículo muy interesante dentro de los muchos que encontré que analiza de manera muy detallada la importancia de esas invasiones benignas, beneficiosas del intestino en los niños. Cómo incide el tipo de bacterias que tenga, la cantidad que tenga, cómo incide, cómo afecta su desenvolvimiento posterior con enfermedades. Fíjense ustedes cómo, este es del mismo artículo, en la medida que haya distintas condiciones, se dan distintos tipos de poblaciones bacterianas. Entonces, cuando se nace por cesárea, ya dijimos que hay menos cantidad de bacterias buenas. Hay un tiempo muy largo para que el niño empiece a tener las bacterias que le ayudan, las que son sus amigas. Y ese tiempo abre la posibilidad que ingresen las que no son amigas, entonces empiezan a colonizar
y ese niño empieza a tener mayor riesgo de tener diarreas, de tener gastritis, de tener reflujo, todo ese tipo de cosas. En cambio, los niños nacidos por vía vaginal, como tienen esa contaminación inicial, aprenden rápidamente en su sistema inmune cómo defenderse. Cuando se alimentan con fórmula, cuando se alimentan con leche de tarro, empiezan a predominar las bacterias, pero no precisamente las que son amigas. Si se alimentan exclusivamente con leche materna, entonces predominan esas bacterias amigas que lo protegen y no permiten que ingresen otras patógenas. Y por supuesto, la edad del destete, esto es, ¿a qué edad se le quita el seno? Se ha establecido, se recomienda que la lactancia materna se mantenga hasta los 6 meses. De ahí en adelante, poco a poco se va sustituyendo para que complemente mejor la alimentación el niño. Pero si se hace un destete muy temprano, porque la mamá tuvo mastitis, por cualquier circunstancia que sea, ese niño tiene más posibilidades de desarrollar infecciones posteriormente, de desarrollar alergias o desarrollar ambas cosas. Además, ya lo hemos mencionado muchísimas veces, pero quiero ser insistente en el punto de que ese conjunto de pobladores benignos del intestino, de pobladores beneficiosos que conocemos como microbiota, afecta de manera directa el funcionamiento del cerebro. Por si fuera poco, esa biota protege la barrera intestinal y evita que se abran huequitos, que se separe la cremallera que une las células del intestino, que son tan fuertes que se llaman precisamente uniones fuertes. Además, entre todo lo que sucede, hay una regulación en la inmunidad de la mucosa. Aquí tenemos algunos de esos elementos que pueden aportar para ese propósito. Ya lo hemos mencionado en varias oportunidades. Aquí tenemos el chucrut. Este particularmente aparenta estar hecho de repollo blanco. Chucrut es básicamente un repollo fermentado y ese repollo fermentado desarrolla levaduras de las que ya hemos hablado, que van y pueblan el intestino y aparte de ser muy rico, porque realmente es muy rico, hay un chucrut, vale la aclaración, que se hace en media hora en la estufa. Eso no es el chucrut del que estamos hablando. Estamos hablando de un chucrut que pasa su tiempo, hagan de cuenta como si fuera un vino, donde se fermenta, donde se producen estos microbios beneficiosos y ese es el que se incorpora y beneficia el intestino. Aquí tenemos un SCOBY, así lo llaman, SCOBY de kombucha. El líquido, el jugo que se obtiene acá es la kombucha. La kombucha de esta es una asociación de varios microorganismos que en suma se ven así como esta nata dura que está aquí dentro de este líquido y lo fermenta. Eso produce otro tipo de bacterias que nos permiten proteger el intestino. Aquí tenemos el kimchi de origen coreano, hecho con verduras varias fermentadas. Básicamente son verduras fermentadas. Y esto que no hemos hablado en las distintas charlas, pero nos parece una maravilla, es el ajo. Ya mismo pueden ir a hacerlo. Búsquense una miel de buena calidad, machacan, pican unos ajos, los ponen dentro de esa miel y se deja todo tapándolo suavemente que pueda circular el aire en un sitio donde más bien le dé calorcito. Cuando se fermenta, el ajo empieza a cambiar de color, se vuelve más oscurito, llega a ser en algún momento casi negro. Esta miel se fermenta y con esos extractos del ajo tenemos algo que sirve para aderezar, es un aderezo muy rico y además es un excelente remedio
para algunos problemas respiratorios, tos, bronquitis, ayuda mucho en esos casos. Entonces, tenemos una muy buena opción con algo que, como todo lo que manejamos, es básicamente a partir de la alimentación. Pero siempre haciendo un énfasis, fermentados, población bacteriana saludable del intestino. El otro elemento al que podemos acudir es acudir a aquellos alimentos vegetales amarillos y verdes que proveen una serie de nutrientes. No quisimos detenernos en los nutrientes específicos para no enredarles la situación, pero estamos hablando de un gran contenido inclusive de minerales que hacen mucha falta para regular el sistema inmune, para mantener ese equilibrio que mencionamos al principio. Hablamos de selenio, de magnesio, de cobre. Todos ellos contribuyen y aquí les presentamos algunos candidatos. Estos ya los conocen ustedes, probablemente este es menos conocido. Esta es una acelga asiática, acelga china, gruesa. El resto me imagino que ya les es conocido: repollo morado, coliflor, repollo blanco, el brócoli, la calabaza, riquísimos todos ellos en beta-carotenos. Los beta-carotenos protegen las mucosas, las recomponen, le permiten hacer remiendos. Este que es poco conocido y que me sorprende porque a pesar de que se ve en muchas aceras en Colombia, a pesar de que se ve en muchos separadores de las vías, el níspero japonés se pierde, se cae al suelo y se pierde simplemente. Y ese tiene, entre otras muchas cosas, la criptosantina, un excelente antioxidante para sacar al cuerpo de esos procesos de oxidación. Ya lo mencionamos en muchas oportunidades, aceites como el aceite de olivas, el aceite sachainchi, la chía, el ajonjolí, el aceite de ajonjolí, todos ellos que aportan vitamina E, entre otras muchas cosas, que ayudan de nuevo a regular el sistema inmune, a regular la respuesta de las mucosas. Kelp. De todo esto, ¿cuál es el kelp? Adivínenlo, es este. Son algas, algas. ¿Dónde consiguen las algas? Generalmente en los pescaderos grandes. Hoy día es relativamente frecuente encontrar las algas. Aquí están preparadas en una ensalada muy nutritiva, muy deliciosa, con alto contenido de minerales y de proteínas. Aquí tenemos otros tres elementos. Tenemos los hongos, que pueden ser realmente de cualquier tipo. Tenemos el fenogreco, que ya lo hemos mencionado también en varias oportunidades, que ayuda muchísimo a regular la respuesta inmune. Y tenemos el hinojo, que también lo hemos mencionado en varias oportunidades, y es otro de los elementos que llega a apapachar a ese sistema inmune, a consolarlo, a decirle tranquilo, tranquilo, deje el afán, no se preocupe, no se angustie, no ataque a este pobre ser humano, no le produzca problemas. Esto es una maravilla. Los invito a que la conozcan, se llama levadura nutricional. Es una levadura que se le ha quitado su actividad, ya no podemos ponerla en un pan para que lo haga crecer, pero sigue llena de todos los nutrientes que tiene. Tiene muchos minerales, muchos más que esto, y tiene sobre todo complejo B. Y dentro del contenido de complejo B tiene vitamina B12. Por eso se utiliza muchas veces para complementar la alimentación de los vegetarianos, de los veganos, que suelen tener carencias de vitamina B12 porque no consumen carnes
en general. Entonces esto ayuda a aportar esa vitamina B12 que les hace falta, pero aporta muchas proteínas y aporta muchos elementos reguladores de la respuesta inmune. Tenemos aquí, seguramente lo han visto, si han ido al supermercado lo han visto, pero cuando uno no conoce algo ni le para bolas. No se percata que está ahí, pero ahí está. Lo consiguen en casi todos los supermercados. Es el rábano chino, el rábano daikon. Así blanco, parece una zanahoria. Tiene la misma textura de la zanahoria. De hecho, se puede fermentar, así como se fermenta la zanahoria, para hacer entonces la combinación perfecta. Hace la fermentación, lo fermenta, y de paso obtiene todos los beneficios que aporta el rábano. También se puede fermentar la zanahoria. En el taller de cocina les vamos a enseñar cómo fermentar muchas cosas para poder sembrar en el intestino, en los adultos que ya pasaron la época de la mamá, de la leche y demás, para que sembrar en el intestino las bacterias beneficiosas. Esto es una maravilla. Imagínense que es tan rico en vitamina C que haciendo las primeras excursiones por allá en el siglo XVIII, que los marineros se morían de escorbuto por carencia de vitamina C, entonces se llevaban las semillitas y llevaban mantas que mantenían húmedas para que las semillas crecieran, produjeran berro, y ese berro se lo comían los marineros y de esa manera evitaban morir de escorbuto. Es muy rico en minerales, muy rico en muchas sustancias beneficiosas y muy rico, por supuesto, como lo estamos diciendo, en vitamina C. El gomasio, el gomasio. Este es un condimento de origen japonés y ustedes dirán, pero ¿dónde nos conseguimos eso? ¿Qué hacemos tan raro, tan extraño? No, no es extraño. Si ustedes consiguen sal marina, puede ser la sal del Himalaya, puede ser negra de la India, que se consigue en muchos supermercados hoy día. Ustedes cogen 7 cucharadas de ajonjolí y una cucharita de sal marina. Ese ajonjolí se tuesta, bien tostado, se combina con la sal marina, se mete en un mortero y se tritura. Y ahí tiene un condimento para aquellas personas, pues para todo el mundo, por supuesto, pero aquellas personas que les gusta el sabor de la sal, pero que les hace mal, aquí tienen una forma de poner sal en su comida en menor cantidad con un aderezo que le hace que la comida le quede muy rica. Se llama gomasio. La ortiga. La ortiga, que es sorprendentemente despreciada, esa ortiga que ustedes ven allá en el potrero, donde pasan con cuidado porque si la tocan se brotan, les pica, esa ortiga realmente tiene muchas cosas, incluso se puede comer, no se asusten. Ustedes dirán, pero ¿cómo si me la pongo acá y me broto, me la como y me broto por dentro? No, se puede hacer una crema de verduras que incorpore, por ejemplo, ortiga, y además de servir para todos los propósitos respiratorios y del sistema inmune que estamos mencionando, le sirve como adaptógeno para aguantar el estrés, el agite, la angustia, la carrera. Para eso le sirve la ortiga. Hay que asegurarse de conseguirla limpia, por supuesto, pero es excelente como un adaptógeno. Considérenla, ensayen haciéndose sus cremas de verduras. Aquí está una crema de verduras con huevo picado encima, con semillas de girasol. ¿Qué más nutrición que esto? Y de paso, y por si fuera poco, está mejorando su rinitis o su asma. Imagínense. Hay algo que quiero poner dentro de esa categoría de los superalimentos, las algas. Estas algas tienen como característica ser algas de agua dulce, a diferencia de las otras algas como la Kemp que mencionamos hace un rato. Estas algas
son microscópicas, típicamente tienen un color que aquí se alcanza medio a ver, que es entre azul y verde, por eso se las llama algas verde azuladas, y tienen otro elemento en común, que son extraordinariamente nutritivas. Entonces tenemos la espirulina, por ejemplo, que se consigue en muchas formas. Hay que tener cuidado de dónde proviene. No compren en cualquier parte, no compren en cualquier sitio. Puede venir mal manejada, puede venir contaminada. Entonces hay que estar muy claros, muy seguros de dónde proviene esa que ustedes están comprando. Tenemos otra alga que quise poner aquí, esta lista complicadota del contenido nutricional, y esto es parcial, que es otro alga que crece en un lago en Estados Unidos, específicamente en el lago Klamath, y que es muy rica. Miren todo lo que tiene, 100 gramos. Y en 100 gramos tiene usted una dosis de betacarotenos absolutamente alucinante, como si se tomaran no sé cuántas pastillas de vitamina A o de vitaminas de carotenos en general. Esto protege las mucosas. Obviamente que uno no se va a comer 100 gramos de una vez, son como 10 cucharadas, pero sí, en la medida que esto complemente la demás alimentación. Miren, a mí me da risa que las madres vienen con gran angustia. ¿Qué hago, doctor? Que me recomendaron por el embarazo que tomara pastillas de ácido fólico. ¿Dónde se consigue el ácido fólico? Mírelo aquí. Mírelo aquí. Con todo lo que tiene, un poderosísimo antioxidante, aparte del betacaroteno, son estas astaxantinas. Y tiene, miren los minerales que contiene. Es una nutrición al otro extremo, y además un 60-70% de esos 100 gramos son proteínas. La clorela es otra alga de ese grupo de 3 que les presenté. La clorela es otra alga, aquí se está dividiendo, está naciendo otra, pero son alguitas que también las secan, las trituran porque la cáscara es durita y proporcionan muchísimos nutrientes, tantos como esto que les acabo de mencionar con el Klamath o mucho más. El paso 3 es el autocuidado. Uno ve con mucha frecuencia, y lo hemos manejado aquí en el consultorio, la señora que le dio por hacer el aseo cierra puertas y ventanas, revuelve hipoclorito de sodio, blanqueador, con limpiador en polvo de baños y de azulejos, y con barsol y no sé qué más. Cuidado, señoras. Esas combinaciones liberan gas cloro. Eso es una cámara de gas. Con eso mataban gente. Entonces el cuidado está precisamente en eso. No cocine con leña, no se exponga en sitios donde hay mucha contaminación, no se exponga en sitios donde hay humo. Si usted vive cerca de una ladrillera, aléjese tanto como pueda. Y por supuesto, no utilice estos compuestos tan corrosivos que le van a alterar el organismo. Ojo con esas recetas caseras de limpieza, que lo único que hacen es alterarle el sistema inmune y producir itis, inflamación de las vías aéreas. Quiero por último dejarles esta observación notoria, persistente, reiterativa, repetida. Esta es una ilustración tomada de un libro chino muy antiguo, evidentemente relacionada con la acupuntura, donde se ilustran algunos meridianos que conectan las distintas áreas del organismo. Esto es real, estimados compañeros. Esto es real.
uno lo comprueba todos los días cuando trata a un paciente poniéndole una agujita aquí para un dolor de muela. Hay conexión entre todas las partes del organismo y una cosa que definitivamente es muy clara es que el intestino y las vías respiratorias andan así, así. Si yo tengo alterado mi intestino porque como mal, puedo contar con que tengo mocos, tengo obstrucción, tengo mala respiración, tengo ronquidos, tengo tos, todo lo que se les ocurra. El cuerpo no anda, no funciona por separado. Y parte del autocuidado es eso precisamente, tener en mente que tengo que cuidar todo el sistema, no una sola parte. Me prolongué, espero que no les haya aburrido. Muchísimas gracias por su compañía. Espero que haya sido de su agrado esta charla y quiero invitarlos la próxima semana. Vamos a hacer un receso, no porque sea puente, sino porque estamos en preparación final de los talleres de cocina. La mecánica de los talleres de cocina quiero contárselas aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proponerles a quienes quieran, quienes se inscriban, que vamos a cocinar de manera sincrónica. Usted allá se remanga, alista sus ollas, su licuadora y su cuchillo, y yo aquí me remango, alisto mi licuadora, mi cuchillo, y estoy listo para que vamos cocinando al mismo tiempo. Entonces usted va haciendo lo que yo hago, teniendo previamente, como le vamos a suministrar, la lista de ingredientes y utensilios que se van a requerir para el taller. Para quien quiera, no lo mire simplemente como espectador sentado observando, sino que lo viva, lo pruebe, pueda sacar la cuchara, probar y decir, sí, me gustó o no me gustó. Eso es lo que queremos hacer, una experiencia absolutamente vivencial. Como los talleres implican más tiempo, pues obviamente vamos a necesitar más de una hora y muy probablemente más de una sesión. En eso estamos organizando la logística, nos estaremos comunicando con ustedes. Mil gracias por su paciencia, por su compañía, por sus mensajes. Gracias, Alexandra, por su pregunta y efectivamente estamos hablando de eso. Qué bueno que me hizo la pregunta. No había tocado el tema de la piel porque se salía un poco del contexto que estamos tratando, pero eso es precisamente lo que hay que mirar, porque de hecho, si ustedes miran, muchos de los niños que tienen dermatitis suelen tener rinitis, suelen tener amigdalitis, suelen tener bronquitis, en fin. Entonces, exactamente es el mismo concepto. Todo lo que altere el sistema inmune lleva finalmente a que haya alteraciones en la piel. Y solucionando lo uno, se soluciona lo otro. No porque se haga un remedio para la piel, sino, o para que se haga el remedio del asma, sino entendamos, es un sistema, un conjunto que debe manejarse como conjunto. Muchas gracias por esa pregunta. Evidentemente no. A ver, a veces no hay alternativa. A veces el bebé viene en mala posición. A veces la mamá tiene algún problema. Eso hace que necesariamente, obligatoriamente, haya que hacerle el parto por cesárea. No hay más. Pero en ese caso, hay que tener absolutamente claro que hay que tomar medidas inmediatas. Lo que se hace típicamente, que ya lo hemos mencionado, es pasar una gasa por la vagina de la mamá y pasarla por la cara y las manos del niño. Esa infección, esa contaminación imita lo que sucedería en el parto natural,
y hace que se dispare el sistema inmune del niño a aprender, a reconocer el entorno, el medio y a limitar las posibilidades de desarrollar todos estos problemas que hemos mencionado. Pues Lady, muchas gracias por su pregunta, pero la verdad yo lo encuentro más bien descabellado. El ajo, por el contrario, mejora el tono. A ver, entendámonos en algo. Bueno, ya nos salimos del tema, pero bien. Las mangueras que llevan la sangre tienen músculo alrededor. En las personas que tienen tensión alta, el músculo está tenso, está apretado y entonces eso hace que la sangre pase con más dificultad. Eso se llama tensión arterial. El ajo relaja esos músculos, abre el espacio y de esa forma contribuye, no es una cura, pero contribuye a que la tensión arterial se pueda bajar. Sí, Marta Liliana, buenas noches. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, las algas en general se pueden consumir, todas las que se consiguen aquí en Colombia, que son 3 o 4 generalmente, aparte de las 3 últimas que mencioné. El punto es que las algas marinas, como es el alga nori, contienen bastante yodo, entonces no es conveniente consumirlas 4 o 5 veces a la semana. Es preferible dejarlas 1 o 2 veces a la semana. Se pueden consumir porque eventualmente pueden estimular demasiado el tiroides y generar algún problema. Buenas noches, Yurani. La espirulina generalmente se puede consumir en más o menos una cucharada diaria, en algún jugo, en algún batido verde, se puede incorporar, es una buena opción y se puede continuar. A diferencia del alga marina, no tiene los contenidos de yodo que tiene la otra, luego no hay problema que se consuma con regularidad. Erika, buenas noches. Pues el cuidado inmediato, cuando ha habido cuando cortan las amígdalas, pues hay una cicatriz y existe el riesgo de que la cicatriz sangre, que es lo más frecuente. Entonces, en ese caso, pues es preferible no hacer cosas que impliquen esfuerzo en esa cicatriz. Yo no puedo chupar algo, no puedo comer algo duro, tragar algo duro. Básicamente es eso, hacer esfuerzos, pero por lo demás no implica mayor cosa. Luz Marina, muchas gracias por sus apreciaciones, muy gentil. Muy amable por estar allí acompañándonos. Sandra, muchas gracias por su apreciación, muy amable. Las preguntas son bienvenidas. La mecánica para el taller la vamos a publicar la próxima semana, Luz Marina. Ténganos un tris de paciencia. Y les estamos avisando por todos los medios, tanto por Facebook como por el grupo que tenemos en WhatsApp. Usted está inscrita en el grupo, entonces con mucho gusto le mandamos el aviso que está ya lista la inscripción. Claro que sí. Si ustedes quieren, parte de lo que estamos planeando es organizar las personas que quieran, como a veces se hace un poquito dispendioso y no se tiene mucho conocimiento de dónde comprar algunos ingredientes, estamos considerando la posibilidad de suministrar los ingredientes para quienes quieran. Quienes no los consiguen por su cuenta, participan si se inscriben o simplemente se dedican a mirar la preparación.
Cualquier modalidad está bien para nosotros. Con muchísimo gusto, Lady. Nos puede escribir, estar en nuestro Facebook y con muchísimo gusto, o nos manda un mensaje de WhatsApp a nuestro WhatsApp y la inscribimos en el grupo de Nutrapédica para que esté allí y le avisamos de los talleres y de las próximas charlas que tenemos. Fernando, no me haga esas preguntas tan difíciles, porque es que primero tendría que partir del diagnóstico de qué es una alergia subcutánea, que no sabría qué es en este momento, y en segundo lugar, ahí sí poderle recomendar algo. La idea, como siempre, esta charla no pretende ser una consulta médica general. Por el contrario, nosotros siempre insistimos en que debe haber una alta individualidad en el estudio de un problema de un paciente, entonces no podemos hacer recomendaciones genéricas. Ponemos de presente posibles soluciones, pero siempre están amarradas al proceso del paciente. Y ese proceso pues requiere de un diagnóstico. Hay que saber en preciso qué tiene el paciente. Muchas gracias por acompañarnos. Silvia, siempre allí acompañándonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente. Andrés, mi doctor Andrés, muchas gracias. Qué honor saber que andas por ahí en la audiencia. Un abrazo gigante, muchas gracias. Claro que sí, Marta Liliana, por supuesto que así lo haré. Claro. Sandra, por favor, mándenos un mensaje al WhatsApp y con el mayor de los gustos la incluimos en el grupo de WhatsApp. En la página está y al finalizar la charla está. Si no lo alcanzan a ver en alguna parte, es el 311-861-2065. Muchísimas gracias por su compañía, muy amables por sus preguntas y nos estaremos viendo en una próxima charla después de los talleres. Muchas gracias.